Hay ciertas personas dentro de muchas familias que tienen importantísimas experiencias con lo desconocido, pero aún así no lo llegan a contar, por el miedo al ridículo o al que dirán. En el programa de hoy viajaremos hasta Perú para hablar con nuestro invitado Roberto Vargas de la Gala. Este tiene un importante puesto de trabajo en una empresa conocida a nivel internacional. Nos contará su experiencia con lo desconocido en un lugar del desierto llamado Chuschuco. Hola y bienvenidos a Confesiones Extraterrestres. En el programa de hoy tengo el placer de conocer a Roberto Vargas de la Gala. Él vive en Lima, Perú, es contador público, auditor y vicedecano del Colegio de Contadores de Tacna, al sur de Perú. Roberto tuvo una experiencia muy interesante en el año 1994, hace 29 años. Quisiera darle las gracias por esta entrevista, por la paciencia que ha tenido a la hora de poder hacerla, porque se ha alargado bastante en el tiempo, pero se lo agradezco de corazón. Y Roberto, podríamos empezar el relato de tu experiencia en el año 92. ¿Qué es lo que te pasó en el año 92? Bienvenido a Confesiones Extraterrestres, Roberto, eso es lo primero. Muchas gracias. Estoy contento desde el corazón y saludo tu Cristo interno y a través tuyo el Cristo interno de las personas que siguen tu canal, y muchas gracias por la labor que estás haciendo. En este momento necesitamos así de esa claridad que tú tienes para poder llegar a muchas personas, ¿no? Bueno, en mi caso, pues, esta historia, digamos que físicamente se puede concretar a partir de la experiencia que me ocurre vivir, como bien lo mencionas, pero viene de un poquito más atrás, ¿no? Viene cuando, en aquella época, pues, yo tenía en vida a mi madre, Victoria de la Gala, por cierto que es de origen española, mi abuelo es español, y ella me contó justo antes de partir ya de la tierra, ella tenía ya una enfermedad terminal, me mandó llamar y me dijo: hijo, quisiera que vengas porque tengo que conversar contigo. Como hijo llegué pues muy apresuroso, con esa emoción, ¿no? De que mi madre me llamaba, y quizás pensando en algunas cosas que de repente ella me iba a pedir en lo personal de ella seguramente. Así que llegué con mucha tranquilidad, sin embargo un poco nervioso también. Y ella me dijo: bueno, hijo, siéntate acá, yo ya estoy a punto de partir, quizás esta sea nuestra última conversación, ¿no? En ese momento la emoción pues es muy grande, ¿no? Difícil tal vez expresar con palabras. Y me dijo: cuando yo estaba en el segundo mes del embarazo tuyo, casi tuve un paso a punto del aborto. Pero yo sentí en ese momento que no podía ocurrir eso, y me aferré mucho a no perder el embarazo que tenía, y me llevaron de emergencia al hospital. Y permanecí durante mucho tiempo en forma horizontal. Hasta que me dice una mañana, y antes de que ingresen los médicos y la enfermera de turno para hacer la revisión que hacen siempre a los pacientes, escuché una voz que no sé de dónde podría venir, pero muy clara, que me decía que me calmara porque ese niño iba a nacer. Entonces yo, con los ojos abiertos, digo: mamá, ¿qué me estás diciendo? Sí, eso. ¿Y qué pasó? Le dije. Bueno, traté de ver a los costados, a ver si había alguien. Era la única persona en la sala, todo era silencio. ¿Y qué pasó? Le digo: mamá. Bueno, ella me dice que decidió guardar en reserva lo que había experimentado, porque si eso lo contaba al médico, de repente le ponía una inyección, le pasaba algo y perdía el tema del embarazo. Así que decidió no contar nada.
Pero me dice, eso no fue la primera vez, hubo otra oportunidad más adelante. Así le digo, mamá, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Le digo. Era igual, un día por la mañana, pero esa vez ya escuché la voz como más cercana, como más familiar, me diría, ¿no? Y que me decía, que me llamaba por mi nombre, mi madre se llamaba Victoria, que se calmara porque ese niño iba a nacer y porque además más adelante tenía que cumplir algunas labores. Entonces ya mi mamá más tranquila, más serena, claro, siempre con esa situación de saber de dónde provenía la voz, pero ella me decía que la escuchaba en su cerebro muy nítido, ¿no? Ah, le digo, mamá, bueno, qué interesante la novedad. Sí, pero todavía faltan otros detalles, me dice. Cuando tú eras niño y tendrías más o menos 3 años de edad, un día viniste corriendo a mí, llorando. Así le digo, ¿y por qué? ¿Qué llora? Me caí, me golpeé. No, nada de eso. Lo que pasa es que tus hermanos y tus primos y algunos amiguitos ya no querían jugar contigo. Así le digo, mamá. ¿Y por qué no querían jugar conmigo? No, porque tú siempre le decías que yo tengo un yo que me va a ayudar a ganar el juego y ganabas, pues. Así, mamá. Y por eso no querían jugar contigo. Uy, ¿y qué pasó? Le digo, bueno, yo te di el consejo de que perdieras, pero algunas veces ganas y otras pierdes para que puedas jugar, porque si no, no vas a poder jugar. Y efectivamente dice mi madre que yo sí hacía eso, ¿no? A veces perdía. Y ya poco a poco me fui integrando a mis hermanos, primos y amiguitos, ¿no? Y después me dice, pero no solamente es eso. Un día yo estaba con un grupo de personas haciendo el rosario de la Virgen Milagrosa, ¿no? Y era sábado y era 6 de la tarde y estábamos en la azotea o en el techo de la casa donde vivía. Así que estábamos orando el rosario cuando de repente, sería pues 6:30, ya se estaba nublando, casi un poco oscuro, y de repente pasó una luz plateada, emitiendo luces azul, amarillo, intenso, ¿no? De varios colores. Y una de las personas dijo, uy, es el Espíritu Santo. Y con eso ya todos se calmaron y continuaron orando. Ah, el Espíritu Santo. Y como Hilo es un puerto a orillas del Océano Pacífico, muy pequeño, rápidamente se pasaron la voz entre las personas y al siguiente sábado ya no habían las mismas personas en un grupo mayor. Y nuevamente volvieron a tener la misma vivencia. Al siguiente tiempo también ocurrió lo mismo y más gente venía. Entonces mi madre decidió cortar eso porque dijo, vamos a tener problemas con el sacerdote, aquí me conocen y no, mejor cortemos esto. Así que decidió cortar eso. Ah, le digo, mamá, entonces tú has tenido tus avistamientos. Claro, pero no queda ahí la historia, me dice. ¿Ah, sí? No, porque tu abuelo cuando era joven y él era maquinista y a veces tenía que tomar algunas decisiones, siempre le gustaba en las noches mirar el cielo. Y si aparecía una luz brillante que cruzaba el firmamento era sí, pero si pasado después de un tiempo no ocurría nada era no. ¿Y qué pasaba? Sí, pues, tu abuelo contaba que a veces ocurría eso. Con esto quiero contar, Julio, que este es un proyecto genético, que no solamente es en el caso mío ser testigo de una experiencia de contacto, sino que viene de mi madre, viene de mi abuelo y quizás de más atrás. Entonces, y se transmite también hacia las nuevas generaciones. Entonces, cualquier persona que en este momento me pueda estar escuchando, quizás se siente identificado con lo que estoy contando. Indaguen, averigüen con sus padres, abuelos, si realmente hacia atrás ha habido algún acontecimiento que es fuera de lo normal. Y se van a llevar una gran sorpresa cuando les comiencen a relatar que efectivamente han visto luces, o han visto seres, o ha ocurrido acontecimientos fuera de lo normal. Entonces, este es un proyecto genético que en el tiempo va a continuar. De hecho, también algunos de mis hermanos tienen también ciertas facultades, ¿no?, de interpretación. Por ejemplo, mi hermana puede conocer de acontecimientos futuros, no seguido, pero de vez en cuando. Y alguno de mis hijos también tiene algunos dones activos, ¿no? Esto ya lo he podido entender con el tiempo, cuando yo comenzaba a transmitir, así como ahora a compartir esta vivencia, ¿no? Y a lo que quiero llegar es que cualquiera de nosotros puede tener acceso a este tipo de vivencias, porque hemos venido a este planeta a sembrar semillas, ¿no? De sabiduría, de fe, de amor y muchas cosas más. Entonces yo diría que el punto número uno es que este es un proyecto genético.
en el cual vamos insertándonos y vamos avanzando. Y quizás las nuevas generaciones traigan más códigos activos en el ADN. Y lo segundo es que más adelante, en el año 94, me ocurre a mí una experiencia de contacto y a través de la telepatía, en ese momento tengo una conexión con seres que provienen de la quinta dimensión de conciencia. Pero ¿a qué viene esto, no? Es que yo entiendo que en el caso particular mío de mi experiencia personal, la telepatía empieza cuando yo tenía, si es que se llame el caso, 2 meses de gestación, porque es ahí cuando mi madre comienza a tener ese contacto telepático con este ser y que probablemente ahí sea la base en la cual con el tiempo yo he podido tener acceso a esta telepatía, ¿no? No creería ya que eso sí iba a partir de 24, sino ahora entendería que esto viene desde cuando yo estaba en el vientre de mamá, ¿no? Y que esa es la razón por la cual muchos de nosotros pues tenemos una buena afinidad emocional con nuestras madres, nuestros padres, ¿no? O con nuestros hermanos, ¿no? Porque eso se desarrolla en la etapa del embarazo de nuestra madre. Entonces, en algún momento de esta historia, pues cuando mi madre me dice, bueno, entonces, hijo, antes de irme yo quería contarte esto para que lo sepas bien y que también te sirva como un conocimiento y un respaldo a lo que estás haciendo. Entonces yo en ese instante la abracé, la miré y claro, unas lágrimas brotaban de mis ojos en ese instante, no podía contener la emoción. Y recuerdo que le dije, mamá, tú me has acompañado cuando he dado conferencias del contacto extraterrestre. Has estado cuando he estado autografiando libros de las experiencias de contacto que me ha tocado vivir. Durante muchos años me has escuchado a mí yo intentando explicándote que existe vida extraterrestre, que en la Biblia existen pasajes, intentando convencerte y no me has podido contar todo esto. Me hubieras ahorrado cuántos años, desde el año 94 al año 2009, y no me has podido contar, mamá, le digo. Me hubieras ahorrado todo el tiempo que he intentado convencerte. Entonces mi madre mirándome a los ojos me dijo, hijo, tenía que ser así, porque si yo te hubiera contado todo esto, quizás, y con el mejor ánimo tuyo, hubieras podido de repente ampliar mucho más, comentar muchas cosas más, relacionar lo que te está pasando ahora con eso, y tal vez no hubiera llegado el mensaje tal y como tú lo has recibido, que debías transmitirse así. Exactamente como tú has vivido tu experiencia en el año 24, de esa manera debías transmitirlo, ni más ni menos, ¿no? Eso es un poco, Julio, yo podría decirte el inicio de la experiencia, ¿no? Efectivamente. Y qué sabiduría tenía tu madre, porque yo le di totalmente la razón. Le di totalmente la razón con lo que te dijo. Se nota que estaba conectada con ellos también, con su misión, que era traerte aquí y cuidarte para que transmitieras también este mensaje. Está clarísimo. Bueno, Roberto, bueno, allí fue transcurriendo tu vida y un suceso ya en el año 92. ¿Pasó algo en concreto? Que si nos lo cuentas, por favor. Claro que sí. Bueno, gracias a mis padres que me dieron la oportunidad, yo me licencié como contador público. Entonces ejercía mi profesión. Yo me dedicaba únicamente a mi familia, al centro laboral y a estudiar. Y llegué a ser, inclusive, gerente de la empresa donde estaba y llegué a ser miembro del directorio de esa firma. Y en ese momento, pues, era el director más joven de toda Latinoamérica y era una importante firma de bebidas gaseosas, ¿no? Que no voy a decir el nombre por razones obvias, comerciales, pero llegué a ser el más joven de toda Latinoamérica. Y en aquella época también llegué a ser lo que sería como el vicepresidente del Colegio de Contadores más joven de Latinoamérica. Entonces había logrado llegar, digamos, en el aspecto profesional a un nivel que yo diría para mi explicación quizás no muy común. Es ahí, en esa época, querido Julio, cuando me ocurre el accidente de tránsito, en lo que estaba en lo más alto de la parte profesional, ¿no? Que un buen día sábado iba al cajero como es usual, a sacar dinero para hacer la feria, las compras de la semana. Cuando venía conduciendo con mi vehículo que era blanco, estación blanco, una combi,
Yo tenía la avenida principal, acceso, me toca por el lado izquierdo, me choca. En ese instante mi reacción fue tal como aprendí en el método Silva de control mental, que yo debía estar atento y lo único que hice fue bajar la velocidad de segunda a primera y entre mi mente en ese instante dije, si le doy la primera velocidad al carro tengo más fuerza, me choca esta combi, salgo a la pista y sigo mi camino directo. Esa fue mi reacción rápida, ¿no? Pero de pronto, atrás, en el segundo asiento estaban dos chicas, una era la nana de mi hijo y otra su prima que había venido. Yo me veo como en el techo y observo que abajo yo estaba conduciendo el vehículo y atrás las dos chicas pequeñas y cómo se rompió el vidrio y a mi lado izquierdo había como una especie de colchón dorado, como una niebla, y cómo la combi llegaba y tocaba y era como si fuera una especie de muelle que a mí me permitía salir. Ha sido instante de segundo, Julio. Yo no perdí la conciencia, hice eso y salí. Para mi suerte fue que se paró el carro porque de frente a mí había una pared de más de 2 metros de ancho, que si yo me estrellaba contra la pared ahí quedaba. No sé cómo se paró el carro. El hecho es que se vino el timón hacia adelante, pero a mí no me pasó nada. Y la parte del techo del vehículo se levantó en forma de, así como un triángulo, y a mí no me pasó nada. Los vidrios volaron, pero a mí no me pasó nada. Entonces yo salgo por la ventana hacia afuera y en ese momento se amontona la gente y el chofer de la combi bajó y dijo, ya lo maté, ya lo maté, ya. Entonces yo le decía al señor, ¿pero quién me ha matado? Al que está manejando. Pues si soy yo, le digo, "Señor, estoy acá. Ah, no, no. Y ahí vino todo el problema, nos llevaron a la comisaría, al hospital. Fue toda una historia, que, bueno, por el momento la voy a obviar, pero a partir de ahí quedé dividido en dos personas. El que tenía que cumplir las labores profesionales en el centro donde me correspondía, y la otra persona que pensaba qué había ocurrido, cómo es que yo me miré en el techo manejándose. Casi fue un mes en el cual no sabía exactamente cómo explicar. En cierto momento, cuando paso por el control antidoping en el hospital, el médico que en este momento me atiende me dice, señor, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué sucedió? Y yo, como en ese momento era pues transparente en todo lo que hacía, como normalmente somos, ¿no es cierto?, los de provincias, le comencé a contar, mire, señor, iba manejando mi vehículo, atrás iban dos personas, de repente vi un colchón al lado izquierdo, me vi de arriba y no sé qué pasó. Y entonces el médico se acercó, me miró, abrió los ojos y me dijo, señor, ¿usted fuma? No. ¿Usted toma? No. ¿Usted se droga? No. ¿Sabe qué, señor? Se le ha salido el alma. Vaya y salga y diviértase, piérdase unos 2 días. Vaya, se le ha salido el alma, el ánimo. Y yo decía, ¿qué es eso? No, váyase nomás, me caso. Comprenderás que para mí, en el mundo en el que yo me desarrollaba, el mundo académico, el mundo profesional, yo no era de fumar, ni de tomar, ni de joder, nada de eso, mi mundo era tranquilo. No sabría por qué decir era así, pero así era mi comportamiento. Y vamos a hacer la contraprueba al hospital de la policía, que es el que dirige el tránsito. Pasamos todas las pruebas de sangre, todo. Mi sangre estaba perfecto, no tenía nada, ninguna muestra de alcohol, nada, nada, estaba sano, ¿no? Y el capitán de policía, que era médico, me dijo, bueno, señor, ahora cuéntame por la historia. Yo ya con ese recelo, si le cuento, se va a burlar, ¿qué va a pensar? Anímese, señor. Bueno, pues le voy a contar. A medida que le iba contando, veía que el doctor abría los ojos, se acercaba más, abría más los ojos, más le prestaba atención y al final dije, bueno, y eso pasó. Señor, ¿se droga? No. ¿Fuma? No. ¿Es alcohólico? No. ¿Es conflictivo? No. ¿Es violento? No. ¿Está tomando pastillas? No. Señor, se le ha salido el vaya, se pierde, váyase a tomar, váyase a fuera, eso se le va a pasar, se ha salido el ánima. ¿Cuántas personas tuvieron accidente? En ese instante, mi querido Julio, comprenderás que yo decía, bueno, ya, ¿cómo es eso? O sea, ¿qué me ha pasado realmente? Y así llego un jueves en la noche a un local de un amigo que se llama Luis Pimentel, que es odontólogo. Ya había yo recibido referencias de él y fui pues como paciente para hacerme ver la dentadura, ¿no? Yo sabía que él estaba en un grupo de contacto extraterrestre y sabía que a veces entonces
Para no despertar mucha sospecha, yo era funcionario de una empresa importante, o sea, tenía que mantener cierto silencio y reserva. Así que me fui a hacer tratar y en medio de eso escuchaba que él hablaba con otras personas, ¿no? Sobre el contacto, sobre las naves, sobre el mensaje y todo. Así que me animé a contarle. Y cuando le conté, me dijo, bueno, había otro médico ahí, dijo, ¿sabes qué? Lo que ha pasado es que acá le llamamos las patillas, te han levantado las patillas y han dicho, bueno, ya pues, Robertito, ya, despierta, ya, tienes que elaborar. Así le digo, pero si yo estoy laborando, tengo mi familia, voy a misa los domingos, académicamente estudio, en mi centro laboral voy bien, ¿qué más hay que hacer? No, eso es el 1%, ¿no? ¿Así? Sí, este es un llamado para que empieces a despertar conciencia. La verdad que no sabía nada. Tú me puedes hablar de contabilidad, de estados financieros, de bolsa, de valores, inversiones, ¿eh? Yo te puedo hablar, pero lo demás. Así que me invitó a asistir a sus charlas, fui asistiendo, muy buena gente. Hasta que con estos amigos, pues comenzamos a reunir los jueves, nos daban charlas, explicaciones, y comenzamos a tener sueños. Solamente tres teníamos sueños. Y esos tres quedamos en que avisarle al grupo, que éramos como 30 personas más o menos, que nos íbamos a reunir para una vez hacer una salida, pues. Así que llegó la siguiente reunión y ese grupo, nadie decía nada. Y cuando tocamos el tema, unos querían ir a la playa, otros a su casa, otros a un restaurante, otros a un lugar deportivo. Pero solo tres teníamos el mismo sueño. Así que terminó la reunión y esos tres nos acordamos, era Toño, Fernando y yo, amigos de Tacna, Perú. Y los tres dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Si hemos tenido ese sueño, hagamos caso al sueño, ¿no? Pues. Así que decidimos el siguiente fin de semana, que fue 26 de noviembre del año 1994, en el vehículo que ya yo lo había reparado, por supuesto. Así que decidimos ponernos de acuerdo y ir a un lugar que se llama Chuschuco, que en español significa lugar por donde pasa la luz. Y que se ven pues en el camino del trayecto una pampa grande donde hay piedras y hay lo que se llama petroglifos de Micuya. Cualquiera que entre en internet va a poder ver eso. Y ahí están grabados imágenes de ovnis, extraterrestres, de animales, en fin, de muchas cosas más. Y hay un montón de piedras ahí. Así que decidimos ir pues y partimos en mi vehículo hacia la campiña. Dicho sea de paso, ese lugar está más o menos como a 40 minutos de la ciudad. Y conforme íbamos saliendo de la ciudad, el vehículo que lo había hecho reparar, que estaba en perfectas condiciones, porque en la empresa donde yo laboraba había un taller de mecánica muy bueno y era algo importante para todos los vehículos, así que con esta seguridad yo iba ascendiendo por la pista y se comenzó a detener poco a poco y como a perder fuerza el motor. Me puse yo a conducir inclusive porque pensé que la persona que conducía no lo podía hacer bien. Y conmigo también fue pasando lo mismo, hasta que llegó un momento en que el vehículo se paró. Estábamos en medio de la pampa, era más o menos como las casi 5 de la tarde. Y ya el vehículo no quería funcionar más. Bajé yo, abrí el capó, destapé la tapa del radiador, no sé cómo le llamen allí en España, y salió agua caliente, como que me quemó la mano y me cayó en la cara, ¿no? Y yo, inocente, imprudente, hice eso, ¿no? Porque dije, de repente no hay agua, y sí había agua. Así que tapé eso, cerré el capot y a la persona que conducía le dije, te vamos a empujar y por favor llega al primer puesto, hay un teléfono, llama, pide por favor que se comuniquen con el ejecutivo de mantenimiento y va a venir a darte el apoyo, ¿no? De parte de fulano y tal. Yo no me desanimé y seguimos caminando, ¿no? Y ese desierto es uno de los desiertos más áridos del planeta Tierra. Creo que está en el cuarto lugar de más áridos del planeta. Entonces estuvimos caminando, caminando. De repente comenzó a caer la niebla y se cerró la niebla. Más de 2 metros ya no se miraba, así que comenzábamos a gritarnos entre las personas. Oye, fulano de tal, fulano de tal. Era la única manera de saber que estábamos caminando. Y así llegamos hasta cierto lugar cuando de repente de la nada de arriba del cielo, ¡pum!, caían como haces de luz al suelo. Entonces mirábamos y decíamos, uy, oye, ¿qué que no estamos solos? Bueno, y seguíamos caminando ya con esa seguridad. Hasta que llegamos a una pampita donde ya estaba oscuro
y decidimos era plana, estar en un círculo y estar los cuatro en posición de los 4 puntos cardinales. Así que llegamos al lugar, ya hacía frío, ¿no? Bueno, en Tacna hace un frío que entra a los huesos, es un clima seco. Y ahí en esa pampa, pues si te perdías y nadie se da cuenta que alguna vez estuviste caminando por ahí. Y entre mis amigos decidimos, bueno, ok, ¿y ahora qué hacemos, pues? No había instructor, no había alguien que tenía experiencia, solamente éramos los cuatro que habíamos ido, sin saber cómo se dice leer ni escribir, estábamos ahí, haciendo caso a los sueños nada más. Si había algo que nos respaldaba era ese sentir, el sentir de querer ir ahí. Ese sentir que ahora yo lo entiendo como sentir espiritual, lo comprendo como el sentir espiritual, que es la base de todo esto, ¿no? No solamente la parte mental, el sentir también. Así que yo he hecho el método Silva de control mental, porque había estudiado un posgrado en Chile, y ahí aprendí, así que dije, bueno, si ustedes están de acuerdo en que yo sea el que haga la relajación y la respiración, pues bueno, empecemos. Así que empecé el método Silva. Que dicho sea de paso, yo conocí a José Silva en persona, en Chile. Tuve la oportunidad de conocerlo a él. Y cuando yo me acerqué a hablar con él me dijo, por mi nombre me llamó y me dijo, tú más adelante vas a tener más información, vas a acceder a las estrellas. Y yo, cuando él me hablaba de eso fue el año 92. No entendía muy bien lo que me decía. Sí, no te preocupes. Pequeño amigo me decía, porque José Silva me llegaba más o menos acá me llegaba, ¿no? Entonces yo era más alto que él, yo mido un 85. Así que no le presté mucha atención, pero sí aprendí del método Silva muchas cosas, sabía. Es como que yo sabía manejar auto, pero no sabía las normas de tránsito, pero sabía manejar el auto, algo así más o menos. Así que comencé a hacer la relajación, vuelvo al instante, 26 de noviembre del año 94, y comencé. Cuando de repente, en lo que estaba ojos cerrados, sentí como que algo me alumbraba acá en la frente. Y dije, abrí los ojos y todo era silencio. Sin embargo, recuerdo perfectamente como que la niebla pasaba por encima de nosotros, como si hubiera una campana de vidrio y pasaba por encima y no entraba donde estábamos nosotros. Y dije, qué raro, ¿no? ¿Y cómo será eso, no? Yo miraba, bueno, ya, cerraba los ojos y continuaba con el proceso de relajación, respiración. Y cuando ya estaba entrando ya en lo mejor, nuevamente ese impacto de luz fue tan fuerte que abrí los ojos y todo era silencio. Entonces yo dije, bueno, por si mis amigos me hacen bromas, me levanto y cojo las linternas de cada uno de ellos, las cojo y me las guardo yo, ¿no? Ya con esto, ya no me van a hacer esa broma, así que tranquilo, ¿no? Vamos para adelante. Así que continué y seguía cuando de repente el impacto de luz fue tan fuerte en la frente y abrí los ojos. Y de verdad, Julio, así como ahora con esa emoción que estoy contando, hacia el lado derecho mío, a una distancia de 50 metros, había una campana plateada, más o menos estaría quizás a 1 metro del piso, emitiendo unos destellos de luz amarillo, azul, rojo, fuerte, que traspasaba la niebla. Y en ese instante dejé de hablar, ¿no? Ya, dejé de hablar, solo miraba nada más. Mi compañero que estaba al lado estaba igual que yo, estaba como que se ahogaba con la respiración. Y por el método sí, lo único que recuerdo es que había que mantener la mente fija y prender la grabadora y simplemente estar atento ahí. Y no sé si sería de la parte superior, si habría como una especie de antena y ahí sale un haz de luz, así como el rayo, bueno, donde yo vivo no había rayos, y cruza frente a mí. Y a mi lado izquierdo, más o menos, a una distancia entre 30 y 40 metros, cae y se forma una media luna plateada, pulsante, como la luna, así, destellante. Ya te puedes imaginar ese instante ya, la respiración comenzaba ya un poco a temblar. Y de repente de esa media luna sale un par de botas, pantorrilla, muslos, cadera, pecho, cuerpo. Ay, ya el temblor era pues, ya no lo podía controlar. No, si yo digo que no tenía miedo era mentir, sí tenía miedo. Detrás de él sale otro personaje, igual, botas, ¿no? Muslos, rodillas, pantorrilla, cuerpo, dos, y comienzan a avanzar, pero curiosamente, yo sí recuerdo que no pisaban la tierra, era como si estuvieran avanzando, levitando así, ¿no? Por encima. Uno de ellos se para frente a mí y lo que me hace es, me pone la mano izquierda
él hace así esto en su posición y me baja la cabeza así. Yo estaba en flor de loto, sentado, ya con los ojos abiertos, respirando así, no podía controlar, y pude apreciar que aquí tenía algo como que le brillaba, como si tuviera una cinta, algo acá, que le brillaba. Y luego, no sé si sería, su mano sería más o menos de este ancho, más o menos, ¿no? Su mano de él, ¿no? Yo diría que tendría 2,30 metros, 2,40 el alto. Yo mido 1,85. Y que en la palma de su mano tenía como una especie de pirámide flotando que emitía luces. Esa pirámide flotando, emitía luces. Y no sé si sería una correa o yo me imagino correa que tendría pues así como nosotros en la mitad ¿no? del estómago, pero sería más o menos de este ancho la correa. O sea, y que de ahí, no sé si serían botones, yo me imagino botones como la camisa que tengo ahora, pero de ahí sale un haz de luz de esa correa y los botones que me cae a mí en todo el estómago, en el pecho, y de verdad, Julio, en ese instante dejé de temblar así, pero y como nunca en la vida fui tan consciente como si yo fuera toda la creación. No sé cómo explicarlo, no tengo palabras hasta el día de hoy para explicarlo, pero como yo sentía que yo era la creación, todo, era todo. Y que ese personaje está frente a mí, que yo lo conocía de siempre. No sé dónde, pero me era tan familiar, tan amigal, como si fuera mi hermano, por decir. En ese instante que sentí eso, creo que ese fue el sentir de ese amor incondicional, que ahora sí lo puedo explicar, ese sentir espiritual. Quizás yo entiendo ahora que la función de ellos al venir y acercarse a nosotros era para activar en nosotros en el ADN ese código del sentir espiritual. Que tal vez ellos no lo tengan como nosotros, pero que nosotros lo tenemos y no sabíamos que lo teníamos. Ese sentir espiritual es la clave de la conexión con esa conciencia total, con ese mundo espiritual. Te puedes entender que en ese instante no puedo reflexionar como ahora, simplemente estaba captando la información nada más. Y uno de ellos se para frente a mí y el otro frente a mi amigo Fernando, que somos los dos que hemos continuado. De los cuatro éramos los dos que hemos continuado. Y me comienza a hablar telepáticamente, ¿no? Claro, yo en ese momento no sabía lo que mi madre me iba a contar en el año 2009. Estamos hablando del año 94. No sabía lo que le había pasado a ella. Y entonces me comienza a hablar. Y yo siento, sí, claramente en mi mente, muy nítido, que me decía, este es el primer encuentro que está ocurriendo, siempre y cuando nosotros así lo asistiéramos o lo aceptáramos, ¿no? Y que el ser humano aprende por imitación. O sea, perdona, te lo dijo, o sea, te puso como la pastilla roja y la pastilla azul, ¿no? A elegir que podías seguir tu camino de vida normal o seguir el camino que estabas empezando en ese momento, ¿no? Exacto, tal cual lo dices. Fue eso, ¿no? Ahí entendí que estos seres respetaban mi voluntad en ese instante, ¿no? Pero francamente, Julito, en ese instante, después de lo que había pasado y con la calma, yo quería seguir conversando. Ahora yo sí quería seguir conversando. O sea, en ese instante, como niño, digamos, ¿no? Asombrado y de ver, wow, existe eso, ¿no? Hasta hace instantes, hasta antes de eso, yo no estaba metido ni siquiera en grupos de contacto, tampoco en grupos de meditación, no leí eso, no estaba al tanto, estaba en mi mundo más académico, más profesional, ¿no? O sea, y entonces ahí me comienza a decir, ¿no? Que yo tenía para eso que renacer, y me repitió varias veces, renacer, renacer, renacer. En ese instante no entendía que era renacer, como ahora sí podía de repente entender. Y me decía que tenía que cambiar mis emociones, mi manera de pensar, mis hábitos, mis costumbres, algunas palabras, muchas cosas tenía que cambiar. Y que en cierta medida esa energía que me estaban dando en ese momento, con los equipos que podrían existir más adelante en el tiempo, si sacaran esa energía podría alimentar durante un año todo Estados Unidos eléctricamente. Entonces yo me quedé asombrado, ¿no? ¡Ah! ¿Todo eso hay en el ser humano? Sí. Estamos hablando del año 94. Quizás hoy día ya se puede hablar, ¿no? De la energía cuántica y muchas cosas más. Y entonces me seguía comentando, ¿no? Que básicamente la información y energía que estaba viniendo era un poco para que yo sea
más sencillo, más simple, más humano, ¿no? Que tratar de entender un poco más el contexto donde estaba. Porque si más adelante, producto de eso, yo, digamos, me creía superior a los demás, me creía lo mejor, el más, no tendría sentido, ¿no? Y ciertamente yo no soy muy público ni expongo mucho porque he seguido esa energía, ¿no? Y en honor a ese encuentro y a los muchos encuentros que ha habido y esa energía, he tratado siempre de transmitir transparentemente como es y contar lo que me tocó vivir, porque si a alguien de repente le corresponde vivir o estar esperando algo, quizás mis palabras o mi testimonio le puedan servir, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Cuando ocurre todo eso y me comienza a transmitir esa información, exactamente no sé cuánto tiempo en el tiempo de ellos habría pasado, pero en el mío sí, yo calculo que puede haber sido unos 15 minutos, no más. Y después se retira de mi presencia, ingresa esa luz y nuevamente la nave comienza a emitir luces. Hasta ese instante yo pensé que era uno. Cuando con mis amigos levantamos la mirada hacia el cielo, hacia arriba, se despejó la niebla y habían tres naves encima de nosotros. O sea que habrían tres arriba y uno al lado derecho, eran cuatro. La reacción de los cuatro fue entre los cuatro abrazarnos, ¿no? Y mirar como niños asombrados lo que mirábamos arriba. Y después esa nave comienza a hacer esos giros así en zigzag. Y las cuatro se juntan y comienzan a hacer zigzag hacia arriba y desaparecen, ¿no? Ya te puedes imaginar la emoción en ese instante, en plena oscuridad, con todo eso, esa niebla que había. Y yo veo que a una distancia más de 30 metros aparece una bola así, bola como de luz, así plateada que comienza a girar alrededor de nosotros y comienza a acercarse más y más y más y más. Y yo le digo a mis amigos, miren, miren esa bola. Y todos, pues, sí, qué raro, ¿no? Y se llegó a acercar hasta cierta distancia, no más allá de repente del diámetro donde estábamos. Ahora yo puedo entender que de repente era lo que ahora se conoce como esas luces especiales o esa alta tecnología que permiten captar las emociones y de acuerdo a eso ven si se pueden acercar o no, o cómo estamos, ¿no? Porque de hecho las emociones en ese momento se pueden desbordar. Le llaman caneplas o Foo Fighter, creo que le llaman así ahora actualmente, ¿no? Ujú. Bueno, se van. Así que esa noche nos pusimos a dormir y todos despertamos, creo, como a las 3 de la mañana, todos llorando, ¿no? ¿Qué más habríamos vivido probablemente después de la experiencia? Que despertamos al unísono todos. Y en ese instante sí te puedo decir que ahí me sentí, salvo con mis amigos, solo, porque no podía entender lo que había vivido y no podía entender el mundo en el cual yo vivía. Era totalmente diferente, ¿no? Al día siguiente nos levantamos muy de temprano y comenzamos a caminar por los cerros de arena. Era 11 de la mañana, estábamos en el cerro más alto y estábamos comiendo lo que acá se llama el maíz tostado, que llamamos cancha, con sal, no el pocora, sino el maíz, ¿no es cierto? Y imagínate comiendo en el cerro más alto con todo el sol, sin nada de agua, porque habíamos agotado las frutas y el agua, comiendo eso salado. Cualquiera pues le da sed, pues, no nos pasó nada. El sol no nos quemaba y seguíamos caminando. Y en esa pampa pues comenzamos a caminar en fila india, ¿no? Adelante un amigo, segundo yo, tercero mi amigo y cuarto venía su enamorada. Así que tú no, por más que hablaras y tal, no escuchaba nada por el viento. Cuando de repente yo sentí voltear a mirar atrás, a mis dos amigos que estaban atrás, y me hacían una señal hacia el cielo, ¿no? El cielo azul, por supuesto, despejado, y había una única nube. Yo estaba mirando la nube, ¿no? Y el sol brillando, ¿no? Cuando de repente dije, bueno, ¿por qué mirar la nube, no? Cuando de repente no sé qué pasa, salía el viento y se mueve la nube, y atrás de la nube había la campana plateada. Entonces yo dije, no estamos solos, son los de anoche, nuestros amigos. Así que comenzamos a caminar, 12, 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde, en medio del desierto, y sabíamos que estábamos acompañados, así que bueno, no encontramos todavía un lugar donde había agua o había gente. Y cerca de las 3 de la tarde más o menos comenzamos a escuchar a lo lejos un ladrido de un perro. Y dijimos, uy, ya estamos cerca. Y a medida que nos íbamos acercando y se escuchaba cada vez más el ruido de los perros y la gente que hablaba, esa nave que estaba ahí comenzó a girar y ¡zum! Desapareció, ¿no? Entonces dijimos, lo que pasó ayer es verdad, lo hemos visto, hoy ya nos están acompañando, vamos a llegar al lugar.
Y efectivamente, bueno, la historia no termina ahí porque muchos podrán decir, bueno, eso es fantasía, puede ser de Dios, pero lo que ocurre es que ese día en la noche, cada uno de nosotros llegó a sus casas, contamos cada uno de nosotros, nadie nos creía, pensaban que estábamos mal. Nos juntamos entre nosotros desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana, creo, seguíamos hablando de lo que habíamos vivido. Al día siguiente fuimos cada uno a sus labores, yo me fui a laborar a mi centro a laborar. Y una es ninguna, dos son varias y tres son muchas, ¿no? Era más o menos 9 de la mañana y estaba el equipo haciendo la preventa de la bebida que se había cargado durante la semana y lo que se iba a vender. Y yo pongo la mano en el CPU de la computadora y se apaga la computadora. Y todo el sistema operativo de todas las computadoras se apaga. Viene el técnico, a ver qué ha pasado, ve el cable, todo, enciende. Y cuando enciende la pantalla negra, no había ni siquiera ningún programa, nada. Ni programa había. Así que el técnico, ¿qué ha pasado? ¿Qué han hecho? ¿Qué ha sucedido? No, no hay ni siquiera el sistema operativo. Hay que volverlo a instalar. Así que el técnico vino, comenzó a hacer, y a la hora ya lo instaló todo. Todas las computadoras nuevamente encendidas. Entonces, yo dije, bueno, muchachos, tenemos que pasar la preventa porque después viene la facturación y hay que comunicar porque la bolsa de valores requiere información de cómo va el incremento de las ventas y el consumo y el per cápita y todo eso. Ya me fui a almorzar normal, llega la hora de ingreso en la tarde, voy más o menos como a las 3 de la tarde otra vuelta al lugar. Y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos ya a punto, más gente, estamos a punto ya de terminar. Y yo pues me acerco nuevamente y me apoyo otra vuelta en la parte de la PC. Exactamente, esa reacción que tuve. Y se apaga nuevamente todo. Créeme que en ese instante yo sentí que el responsable era yo ahí. No sé cómo explicarlo, solo lo sentí. Saqué la mano, fui a mi escritorio y me puse en ese momento a pensar y las horas no pasaban y era lento, que como cada minuto, no sé qué, creo que era una eternidad. Lo único que hice fue yo tomar el teléfono, llamar a los ejecutivos y decirles, ¿saben qué? Había un problema, se apagó esto, la computadora, la luz, denos un poco más de tiempo, pero mañana primero van a tener la información. Es algo extraordinario que ha ocurrido, no sé, el técnico está tratando de reparar, porque se voló todo, toda la información. No solamente ya de esa área, sino de toda la empresa se voló. Llegó 6 de la tarde, me busqué a mis amigos, nos pusimos a conversar y a ver qué había pasado, ¿no? Y cada uno tuvo su experiencia personal también, ¿no? Alteraron equipos electromagnéticos, cada uno. Así estuvimos 3 días. 3 días. No había gente a quien consultar en eso. No había contactados a quien acercarse, oye, ¿qué pasó? No había. Así fue la experiencia que nos pasó en el plano material, mi querido Julio, el inicio.